Hola, buenos días. Gracias a Dios estamos nuevamente congregados en el nombre de Jesucristo. Hoy quiero hablarles del ayuno, ya que mañana iniciamos un periodo de ayuno, les recuerdo. Yo sé que todos están dispuestos, pero hablemos de la importancia del ayuno y la oración. Hay victoria en la vida de un cristiano que ora y ayuna. Y tenemos un gran ejemplo de ayuno y oración en la Biblia, y es el de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como Él, también vemos el ayuno de otras personas en la Biblia, como Esther. ¿Se recuerdan que Esther ayunó cuando el pueblo judío iba a ser exterminado? O el ayuno de Daniel, que se rehusó a adorar la imagen de Nabucodonosor. O Esdras, cuando tuvo que emprender el camino para restaurar su ciudad que estaba en ruinas. O del rey David. ¿Cuántos personajes en la Biblia y ellos han ayunado? Y es que el pecado se somete cuando hay ayuno y oración. Y el misericordioso Dios se mueve a favor de los que le buscan. En el Salmo 109, 24 tenemos lo que se decía de Jesús. Dice: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. En el Salmo 109, 25 dice: yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y se burlaban, meneaban su cabeza. Este pasaje describe a Jesús como alguien que no solo sufrió por los clavos, por la corona de espinas o por el látigo romano, sino que sufrió por su pueblo. En ayuno lo hacía por amor. El ayuno es un camino de autonegación y aflicción del alma, algo que también lo cuenta otro salmo profético que describe una situación triste. El ayuno es una alta demostración de amor puro hacia los necesitados, aunque nunca lo agradezcan o paguen mal por el bien que se les ha querido hacer. En el Salmo 35, 13 dice: pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio y humillé mi alma con ayuno, y mi oración se repetía en mi pecho. Una de las maneras bíblicas para humillarnos a nosotros mismos es el ayuno. Ana, ¿se recuerdan de Ana? Ella se sentía menospreciada, abatida, afligida, debilitada, humillada, quebrantada. Y a través del ayuno pedía a Dios que le diera un hijo, y Dios se lo dio. Porque en el ayuno es muy importante, porque nuestro ser mantiene tres funciones: el alma, el cuerpo y el espíritu. También tiene voluntad, intelecto y emociones. O sea, el yo quiero, yo pienso y yo siento. Y lo que dice Dios es esto: lo que importa es su voluntad. Lo que nosotros queremos no importa, sino lo que quiere Dios. Y estas son muchas veces lo que no hacemos. Por eso no importa lo que nosotros sintamos. Lo más importante: yo soy, te dice Dios. Y esto impacta el orgullo de la persona. Todas las áreas de la personalidad son impactadas por el ayuno. Por eso es tan importante. Recibimos bendición en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. Y en el alma recibimos bendición en la voluntad, en los sentimientos, en el razonamiento. Jesús, siendo el Hijo de Dios, le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba sometiendo su voluntad a Dios, y nuestro ayuno somete nuestra voluntad a Dios. Así es que alguien que dice: no aguanté el ayuno y ya lo terminé, pues no está sometiendo su voluntad a Dios. Está haciendo lo que su voluntad le dicta y lo que su razonamiento lo defiende, y lo que no siente hacer por ti.
Así Jesús renunció a lo que sentía o pensaba, se humilló a sí mismo. Jesús es el ejemplo perfecto. Fíjense que esto es voluntario y no hay mejor manera de ser humilde. Ayunar es humillar su voluntad porque vas a querer comer. Tu voluntad va a querer comer y tu pensamiento vas a pensar que es bueno comer y vas a tener muy buenos argumentos en tu intelecto, en tu razonamiento. Y te aseguro que vas a sentir ganas de comer en tus emociones. Por eso cuando ayunas, humillas tu ser delante de Dios. El estómago es un mal siervo y pésimo amo. Quiere dominarnos. La Biblia dice que adoramos al vientre, ¿verdad? Porque le damos de comer a veces lo que ya no debe comer. A veces ya nos llenamos, pero le damos más. Así que es un mal siervo y pésimo amo el estómago. Quiere dominarnos y no quiere obedecer. Hay que pelear la batalla del estómago. Ayunar es obtención de alimentos, es abstenerse de alimentos para un propósito espiritual. Es importante el ayuno y junto con el ayuno también el perdón. En Levítico 16, 19 al 31, Dios les da las indicaciones para el día del perdón. Toda la nación dependía del sacrificio, pero también que humillen sus almas. El sacrificio no estaba al alcance del pueblo, pero cada uno lo que debía hacer era humillar sus almas. En Levítico 16, 29 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. El ayunar es humillar su alma. Era necesario para el perdón de Dios. Depositaban sobre un animal en sacrificio la culpa, el pecado del pueblo y recibían el perdón de Dios. Era necesario desde hace 3,400 años que Israel lo practica para el perdón. La parte del sacrificio expiatoria ya lo hizo Jesús. Jesús se ofreció como el Cordero de Dios en expiación para el perdón de nuestros pecados. Y eso fue perfecto. Pero que lo que le toca a las personas es humillarse en ayuno. Fíjense que el ayuno es importante. No es el único modo de humillarse, pero es importante para que el pueblo se humille y para recibir el beneficio del favor de Dios. El ayuno y la protección de Dios. Hay una tremenda lección que nos da Esdras. Recuérdense, Esdras, Dios puso en su corazón regresar a construir los muros de la ciudad que estaban destruidos. Y podemos leer en Esdras 8:21. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Esdras usó el método de Dios en lugar de usar el método terrenal mundano. En lugar de pedir tropas para que lo acompañaran y lo defendieran, ayunaron para que Dios los acompañara y lo defendiera. Así que él tenía dos alternativas y nosotros también solucionamos el tema de manera carnal o lo hacemos de manera espiritual. Y créanme, la manera de Dios es la mejor, es la que funciona. En 2 Samuel 12:14 dice, mas por cuanto con este asunto, le dicen al rey David, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
¿Y qué hizo el rey David? Ayunó, pero también se dio cuenta de lo que Dios había determinado, nada podía cambiar. Aunque los que lo vieron, lo criticaron, ¿verdad? Y pensaron que estaba triste, pero él estaba ayunando. Él tenía un entendimiento correcto de cómo buscar a Dios en las crisis, aunque entendió que no valía la pena ayunar por algo que Dios ya había determinado que ocurriera. También es bueno notar que los demás no entendían el propósito del ayuno. Pensaban que solo lo hacía por tristeza. La humillación del malo. En 1 Reyes 21, 20, 29 vemos al rey Acab. Y aquí se ve la misericordia de Dios expresada en el más malo de los reyes de Israel, soberbio y orgulloso. Parecía que nunca se iba a doblegar, pero cuando el profeta sentencia el juicio de Dios, se humilla y alcanza misericordia. Y hermanos, el pecado se somete cuando hay ayuno. Y el misericordioso Dios de la creación se mueve a favor de los que le buscan. La humillación es la clave del perdón de Dios. También podemos ver la humillación de Nínive en Jonás, capítulo 3. La ciudad fue salvada por 100 años más por la petición que tuvo este pueblo en ayuno. En el Nuevo Testamento también vemos el ayuno personal. En 2 Corintios 6, 4 al 5, el apóstol Pablo muestra al ayuno como prueba de ser un siervo de Dios. Y no hay siervo de Cristo que no imite a Cristo. Así es que el apóstol Pablo mostraba también ayuno. En 2 Corintios 6, 4 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. También el apóstol Pablo ayunaba. En 2 Corintios 11, 27 vemos que en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. En muchos ayunos era prueba de que Pablo ayunaba de forma voluntaria e involuntaria también. Había un ayuno colectivo en Hechos 13:1. Cuenta que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. En Hechos 13, 2 al 5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Así es que había ayunos en grupo y había ayunos personales. En Hechos 13, 1 al 4 vemos que la iglesia debe conseguir la estrategia de Dios. El principio es este. Si Dios comienza algo, Dios lo va a continuar y terminará bien. Él no tiene obligación de terminar lo que no empezó. La primera vez ayunaron para saber la voluntad de Dios en el libro de los Hechos. La segunda para encomendarlos a Dios. Y hermano, esta es la prueba de que desde la obra y los frutos surgen siempre los 5 ministerios de Dios, de su Espíritu Santo, dado a las personas como Él quiere. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Primero hay que ayunar, humillarse. Segundo, orar. Y tercero, buscar su rostro. Y cuarto, apartarse de los malos caminos. Entonces Dios hará 3 cosas. Oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es el propósito del ayuno que tenemos. En Joel 2:15 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Y Joel 2:16 dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman,
salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En Joel 2:17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Busquemos la bendición y victoria de Dios para nuestras vidas en ayuno y oración, porque de esta forma obtendremos lo mejor para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y tengas una semana bendecida en este ayuno y obtengas la victoria de lo que estás buscando. Ayunemos y oremos en este tiempo por la depravación sexual, por el aborto, por la pandemia y otras cosas que te afligen y te estresan a ti. Esa palabra es importante, puesto que iniciamos un ayuno y recordemos lo importante que es ayunar. Dios nos bendice a todos. Que Dios nos bendiga.